hacer un cambio, o no un cambio, sino que nos hemos adelantado algunos temas. Por ejemplo, el tema Escapa por tu vida, lo predicamos con el enfoque de evangelismo la semana pasada, entonces me evacué. El otro era créale a Dios y miraréis las maravillas, ¿tuve algo así? El sábado hablamos un poco de creerle a Dios, entonces también me evacué. Entonces vamos a meter otros. Bueno, mañana entonces meteríamos cómo formar familias a pruebas de fuego. Familias a pruebas de fuego para mañana. Y el otro pues, estaría faltando, estaríamos adelantando también de sábado en la tarde. Creo que hay uno sobre esposos como agentes de cambios. ¿Ya? Creo que está para el final. Para el sábado en la tarde. En la tarde. Entonces, como no vamos a tener la tarde, entonces lo traemos y así vamos ajustando la agenda. ¿Okay? Hoy vamos a hablar acerca de las maravillas del perdón. La etimología de la palabra perdón, la palabra perdonar viene del prefijo per, que significa acción, pero una acción completa y total. Y donare es regalar, dar, es un dote. O sea que cuando nosotros perdonamos, dentro de la acción de perdonar, es como un regalo. El que perdona está regalando. ¿Y qué regala? Regala paz, regala tranquilidad, regala despreocupación. Hay una cantidad de cosas que lo vamos a ver ahora científicamente, lo que genera realmente el perdón. La definición de perdón, de acuerdo al hebreo, ese vocablo hebreo es salaha, pero también hay otro vocablo hebreo que es nasá, y literalmente es levantar, quitar la culpa. O sea, cuando yo levanto a alguien que está caído por el peso de su culpabilidad, yo lo levanto, pero no solo lo levanto, sino que le quito la culpa. Esa es la connotación del hebreo salaha y nasá. Pero también el profeta Zacarías, en el capítulo 3, versículo 4, incluye un tercer vocablo hebreo que es kafar. ¿Y qué traduce kafar? Kafar se usa para dar la idea de cubrir, ocultar, pero también es expiar. Y es el mismo vocablo que aparece en Daniel 9:24, cuando habla de expiar la iniquidad y traer fin, o traer la justicia perdurable. La palabra que usa allí, kafar, es como cuando yo cubro algo, lo cubro para que algo que debería caer sobre esto no le caiga. Lo que hago es cubrirlo, protegerlo. Ese es el marco, y si nosotros miramos solo en Jesucristo se puede dar ese perdón que protege, cuida, ¿ya? Sin embargo, si nosotros avanzamos, lo que es el perdón es la remisión de la pena merecida de la ofensa recibida. También puede ser una deuda, una obligación pendiente. Esa es, según la Real Academia, dice que es la remisión de la pena recibida. Eso es perdonar. Pero además de eso, es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que otorga el perdón. O sea, cuando yo estoy perdonando, yo estoy entregando, estoy dando, estoy cediendo. Y pareciera fácil, pero tenemos que entender que no es fácil. Procure analizar esto que usted ve aquí. Aquí usted ve unas botas, un pie que quiere aplastar esta rosa. ¿Ok? ¿Qué pasa por su mente cuando ve esto? Esa persona quiere aplastar esa rosa. ¿Qué tiene que ver eso con perdón? Pues en la definición romántica de perdón me
encanta. Perdonar es la fragancia que expele la flor sobre los pies que la aplastan. Eso es perdonar. Y eso sí es bastante profunda. Y dura y fuerte, pero eso es perdonar. Perdonar es la fragancia que expele la flor sobre el pie que la aplasta. ¿Saben que en Jesucristo pudo haberse visto eso? Porque lo estaban prácticamente destrozando, aplastando, le habían lacerado las espaldas, le habían esculpido el rostro, le habían dado de bofetada, le habían colocado la corona de espinas y luego le habían clavado y le habían entregado cuando quiso agua, le dieron a beber el vinagre, que era un símbolo de desprecio, de repudio de la persona, y él dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Ya? O sea, es una situación bastante, y aunque nos suena duro, pero también suena bonito. Es la fragancia que expele la flor sobre los pies que la aplastan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo perdonamos, aún el rostro de la persona puede cambiar. Voy a hacer una explicación aquí neurológicamente. Cuando uno no perdona, es como que su rostro lo tira hacia adentro, pero lo que queda expuesto hacia afuera no hay alegría, hay amargura, pero usted está viviendo una doble acción. Primero, cuando no está la persona o quien le ofendió, usted está tranquilo, normal, pero le aparece y automáticamente le cambia todo, como si usted quisiera devolverse. Por eso el perdonar no solo libera al que recibe el perdón, sino también quien lo da. ¿Ok? Vamos a mirar algunas sensaciones que se experimentan al perdonar. ¿Ok? Primero, genera una sensación de esperanza, de paz. No solo siente esperanza quien recibe el perdón, sino que también quien perdona tiene paz, tiene tranquilidad. ¿Por qué? Porque quien no perdona, quizá más adelante aparece la expresión, es como el que toma el veneno y luego espera que la otra persona se muera. Pero el que tomó el veneno es el que se va a morir. Pero el no perdonar es eso. Yo tomarme el veneno y esperar que la otra persona se muera, pero soy yo el que tomé el veneno. Así es cuando uno no perdona. Entonces, por eso uno debe perdonar. ¿Qué sensación se siente? Hay cambios positivos en las relaciones afectivas. La persona se descarga. Hay cualquier error, sea el hombre o sea la mujer, y hay un sentimiento de ese rencor por lo que le hizo uno de los dos. Y espere que quien haya fallado o le haya ofendido a la otra persona, que venga a tocarla o a tocarlo. De inmediato se siente rechazo. Pero cuando la otra persona entrega el perdón, como que se abre el panorama, como que se da la bienvenida al afecto. Modifica positivamente el estado anímico de ambos cuando se perdona. Es un bálsamo que dice que te fortifica, te alienta, te anima, te hace sentir como que, wow, descansé. Pero también es una sensación de bienestar el perdonar. Es como quitarle el peso o una carga a la otra persona. Es como de percibir una fragancia agradable. Cuando alguien te perdona, tú descansas y la misma persona también descansa. Hay personas que realmente eso se llama somatizar, y le voy a contar una experiencia más adelante, como es real. La persona se enfermó. El perdón es un mecanismo que
permite aliviar aún hasta el dolor interno. El débil no puede perdonar. Este es un atributo solo para el valiente. La gente débil no puede perdonar. El que perdona es el valiente. Da al frente, da al paso. O sea, se requiere de alguien que tenga valor para perdonar. Alguien fuerte. La psicología del perdón nos dice que esto conlleva a provocar las implicaciones, a procesar, las implicaciones y los efectos nocivos a la resistencia del perdón cuando usted no perdona. Y eso no solo te afecta, afecta a todo el ambiente, el entorno. Produce el desapego del rencor cuando tú dices voy a perdonar para permitir avanzar, sanar las heridas que a veces no se pueden sanar de otra manera. Pero nos permite entender que hay otras opciones diferentes fuera del odio, fuera del rencor, que mantener el resentimiento, dolor, que provoca daño no solo a una esfera. Los hijos que están, aunque no se le diga, ellos comienzan a beber el veneno del ambiente emocional. Por eso es bueno perdonar. Ahora, los psicólogos dicen que mediante el perdón las personas reducen las respuestas negativas hacia su cónyuge. Cuando la persona no lo ha perdonado, siempre te preguntan algo y las respuestas son un poco cargadas, pesadas. Pero cuando ha habido un perdón, las respuestas negativas se liberan, se quitan. Se encuentran más motivadas las personas a mostrar comportamientos positivos en su lugar. Y eso ayuda mucho. La Asociación de Psicología Americana, en estudios realizados sobre el caso del perdón, porque le han metido mucho lápiz, mucho cerebro, muchos trasnochos, mucho estudio a lo del perdón, porque el perdón, la verdad, es una medicina. Y la gente, los científicos y los psicólogos han trabajado mucho sobre esto. De hecho, hay una asociación de psicología americana que trabaja sobre el perdón. Ellos dicen que el perdón es un proceso que involucra un cambio en las emociones y actitudes hacia un ofensor. Eso solo el perdón. Si usted quiere experimentar un poco, váyase en el tiempo de Jesús y cuando usted ve a Barrabás, que estaba sentenciado a muerte, ya estaba en la cárcel, ya estaba condenado. Y cuando Pilato trae el nombre de Barrabás, viene con toda la seguridad que van a aceptar, a dejar libre a Jesucristo y que van a aceptar que Barrabás muera. ¿Por qué? Porque no solo era un asesino, era un violador, era una persona que mataba a sangre fría, se jactaba en esos males. Era reconocido, era malo. Y entonces por eso, dentro de la persona que puso Barrabás, cuando la esposa, Pilato, cuando la esposa le dijo, no vas a atentar contra ese hombre, es inocente. Y que ella tuvo un sueño y le dijo, ese hombre es inocente, refiriéndose a Jesucristo. Que tus manos no tengan nada que ver con ese hombre. Fue por eso que él se la lavó, pensando que le había evitado. Tendrá que levantarse el día del juicio con manos lavadas y todo, a enfrentar lo que hizo. Entonces, cuando él escuchó eso de la esposa, pero no sabía cómo trabajar, porque tenía a los judíos, él no sabía cómo salirse sin que quedara, como se llama, untado. Entonces lo que se creó fue, bueno, saquemos a Barrabás y presentémoslo a los dos.
Porque ahí la gente va a pedir a Barrabás por lo malo, todo el daño que ha hecho. ¿Quién no ha sentido la maldad de Barrabás? ¿Quién no anda con miedo en la calle por Barrabás? Y cuando lo traen, la sorpresa porque dijeron: a Barrabás liberta y a Jesús crucifícale. Barrabás mira y creo que es mentira. Pero sí, y la gente siguió: a Barrabás liberta, a Jesús crucifícale. Y cuando Barrabás vio a Jesucristo como lo llevaban y lo estaban crucificando, ni él mismo lo podía creer. Lo que él sintió, aunque dice Claudio Josefo que era una mezcla como de sentimiento, él no debió pagar eso. Fui yo el culpable, pero a la vez como sentía un placer, un desahogo. O sea, como que salí fue de la muerte a la vida. Eso es lo que se experimenta a veces cuando uno está sentenciado por un daño que ha hecho y le levantan la culpa. Muchas personas que han salido libres en las cortes de Norteamérica, siendo conscientes de su error, no la creen. Y solo ahí a veces les levantan la vista al cielo y como que dan gracia y después se olvidan. Pero lo que quiero decir es una sensación bastante agradable. El resultado del proceso se describe como una disminución en la motivación para tomar represalias o guardar la distancia respecto a su pareja. Se requiere dejar ir las emociones negativas que se experimentan hacia la otra persona. Y eso solo se deja ir cuando se perdona. Si no se perdona, usted sigue como amarrado ahí a eso. Y puede estar tranquila o tranquilo y contento, y aparece la persona y se le dañó el espacio, se le dañó el tiempo. Y a veces tratan de disimular, usted puede ver hasta en el seno, o sea, porque lo ha somatizado o lo ha encarnado. Es lo que yo le decía: no perdonar es como tomarse el veneno y esperar que la otra persona muera, cuando es uno el que sufre los daños. No solo a quien no perdonamos se siente mal, nosotros llevamos esa carga. Beneficios psicológicos del perdón: mejora la salud física, mental y emocional. Está comprobado. Mejora, cuando usted perdona, mejora la salud física, mental y emocional de la persona. Restaura el sentido de empoderamiento y de seguridad personal. Usted puede amar mejor, puede liberar mejor, puede dar palabras de emociones, palabras bonitas mejor. El perdón crea como una barrera, limita, impide y también enferma. Abre las posibilidades de una reconciliación sana entre los cónyuges. Y se siente que ha llegado la felicidad, ha llegado la dicha cuando se perdona. Al perdonar a otros, logramos la paz con nosotros mismos. Cuando alguien nos ofende, nos amarga la vida, nos enojamos, y al ver a la otra persona, dice que se cambia el estado anímico de inmediato. Por eso, el mismo Señor Jesucristo dice que debemos perdonar, porque los sentimientos llevan cargado, digamos, pecado. Incluso este pasaje que no lo quería presentar aquí. A ver, ¿dónde está? Este no es. No lo quería leer, pero dice que esos sentimientos pueden arruinarnos la vida. Si permitimos que esos sentimientos permanezcan en nosotros, alejaremos hasta el Espíritu Santo. Yo no pensaba que el no perdonar puede alejar hasta el Espíritu Santo. Y Jesús tiene claridad cuando dice eso. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará
si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Amén. O sea que nosotros tenemos una ley de qué? De causas y efectos. Si yo no perdono aquí, yo no puedo esperar de Dios perdón. O sea que tiene que ver con la salvación. ¿Saben una cosa? Muchas parejas se van a perder sin darse cuenta. Porque cuando usted no perdona, es la regla que tiene Jesucristo, tampoco Él perdonará. Y si Dios no nos perdona a nosotros, entonces ¿cómo podemos ser salvos? O sea que se ve complicada nuestra salvación. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que nosotros estamos ligados a lo que hacemos con nuestro cónyuge. El perdón de Dios tiene efectos en nosotros si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso Salmos 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. O sea, el único que puede ayudarnos a perdonar es Dios. Perdonarse a sí mismo reduce el temor al rechazo, engaño y abandono. Incrementa la confianza en sí mismo y libera al individuo del rencor. Es bueno el perdonar. Perdonar es una medicina. Y esa medicina comienza con nosotros. Limpia asuntos inconclusos y cierra episodios dolorosos que roban energía a cada persona, tanto al hombre como a la mujer. Capacita a la persona y esa capacidad nos lleva a nosotros a que afecten el rendimiento personal, incluso en el trabajo, en todo. Una persona que esté cargada de rencor no rinde en ninguna parte. Tampoco va a rendir en sus afectos. Perdonar es renunciar. ¿A qué cosa? A reclamar a alguien lo que nos ha herido o a quienes hemos herido. Incluso también nos puede liberar a nosotros de consecuencias. Pero a veces nosotros no pensamos en eso. Es la respuesta amante al corazón sincero que ha sido herido. Ahora, yo quiero decir también, el que recibe el perdón debe merecerlo también. Porque alguien que está esperando perdón, pero siempre está haciendo el mal, y está afectando a la otra persona, me está demostrando que no está en la capacidad de ser perdonado. Porque el perdón no es un regalo, aunque es un regalo inmerecido, no es un regalo que se le puede dar a todo el mundo. Se lo da a quien merece y se lo gana. Ahora, para uno liberarse, a veces le toca dar así a la otra persona no lo merezca. Porque si no, uno sigue cargado. O sea, esto es una cuestión bastante compleja. Implica cubrir con un manto al culpable. Eso es perdonar. Ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza. ¿Cómo dice? Ese versículo de Romanos 12:20, cuando le das ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza al perdonar a alguien que no se lo merece. ¿Sí? Puede ser, porque cuando tú perdonas, el que libera es la persona. Pero si la persona no merece el perdón, él es el problema, porque tiene más juicio con Dios, porque él ya fue liberado. Nosotros lo liberamos, pero él cargó responsabilidad, porque se le dio un perdón que él no aprovechó, no valoró, y por lo tanto puede también estar no valorando el perdón de Dios. Gracias. ¿Ok? Por eso, Salmos 51:12, David clama, pide el perdón y lo solicita. Y por eso dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. O sea que no solo es el perdón, además de perdonarlo, usted tiene que ir a chochorear. O sea, parece injusto, ¿no? No, parece injusto, porque el que esperaría que chochoreara era el que recibe el perdón. Pero la Biblia está diciendo
que además de perdonarlo, también debe consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Ajá? Y David mismo dice en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. Si Dios no lo perdonaría, él seguiría consumido en la tristeza. Por eso pide el que se le devuelva el gozo. Cuando usted perdona, usted está devolviendo el gozo a su cónyuge. Está devolviendo la alegría a su cónyuge. Y el cónyuge debería valorar eso. Casi decir, me salvaste la vida. Me devolviste el gozo. Volví a nacer. Y es bueno saber eso. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con Él. ¿Por qué? Porque Él está rogando eso. Está diciendo, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y eso se está refiriendo al perdón. ¿Ya? Segunda de Corintios 2:7 dice, y al que vosotros perdonéis, yo también lo perdono. Si algo he perdonado, ¿fue por quién? Por vosotros en presencia de Cristo. O sea que si usted es cristiano y si usted es cristiana, tiene, no debe, tiene que perdonar en presencia de Cristo. De lo contrario, quítese el nombre de cristiano. ¿Saben que Napoleón, no era Alejandro Magno? Encontraron un soldado que retrocedió en la campaña, o mejor en la guerra, cuando se enfrentaban al ejército contrario. Y vino el comandante ante Alejandro y lo trajo, le dijo, este joven retrocedió, general, retrocedió. Y entonces lo que hizo Alejandro Magno fue simplemente preguntarle, ¿cómo te llamas? Para su sorpresa, dice, Alejandro, señor. Y cuando le dijo Alejandro, lo miró, le dijo, mírame, ¿cómo te llamas? Alejandro, señor. Mira, tiene dos alternativas. O cambias de nombre, o cambias de actitud. Porque nadie que lleve mi nombre retrocederá a eso. O cambias de nombre, o cambias de actitud. Y le tocó al soldado escoger. Yo creo que no iba a cambiar de nombre. Tenía que cambiar de actitud. O sea, nosotros si no perdonamos, tenemos que quitar el nombre de Cristo. O cambiar de actitud. Porque llevamos el nombre de Jesús. Esta experiencia a mí me conmovió mucho. La del general Van der Braak y la sudafricana. Esta mujer dio el máximo de lo que yo he conocido en mi vida. No ha habido otra persona que perdone más. Bueno, ella y otra dama en Maranata que conocí. Voy a contar el primero de la dama. En el norte del valle, un señor mató al papá de esta dama. Estuvo en la cárcel el señor. Luego salió y la hija que creció y se daba cuenta quería saber quién había matado a su papá. Ella se convirtió al cristianismo y dijo, yo quiero buscar a ese señor. Y la gente le decía, no, ¿para qué deje ese señor? Bueno, ya pagó su cuenta, ¿verdad? Yo quiero buscarlo. Y fue hasta el Cartago, y en Cartago lo encontró. Y cuando ella se presentó, pues el señor, porque la señora era muy simpática y todo, llegó, y el señor no sabía. Y después le todo galante ahí hablando, y le dijo, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Sabe ese nombrecito que a veces dicen, ¿usted sabe quién soy yo? No, míreme bien. ¿No le parezco a nadie? Pues no. Yo soy la hija de quien usted mató. Entonces ya el hombre ya se puso más serio y la cosa de, aquí el romanticismo, que no, se puso más serio. Señor, perdóneme, la verdad es que no fue a propósito, fue una... Y entonces le dice, ya no se preocupe,
Yo vine solo a decirle a usted que si usted sigue así, usted se va a perder. Pero yo vengo a darle el perdón para que quede libre, porque no voy a cargar con eso. Vengo a darle el perdón. Y entonces él no podía creer. Y yo no le vengo a perdonarle, porque usted no iba a llegar a mi casa a pedirme perdón, porque no me iba a encontrar. Pero yo me encargué en buscarlo para perdonarlo. Y yo quiero que se pare, porque estaba sentado. El hombre se quedó ahí sentado y ella le dijo: yo quiero que se pare. Ya. Pues él me contaba, yo no sé, es una dama, pero será que me va a golpear o alguna cosa. Él pensaba una cantidad de cosas. Y él dice que con cierto temor se paró. Y la dama se acercó y lo abrazó. Y le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo y en memoria de mi papá, te perdono. Y ella comenzó a llorar. Y el Señor no aguantó, dice que se quebrantó y también comenzó a llorar. Y le dijo: señora, perdóname, discúlpeme, señora. Si la vida me diera otra oportunidad, yo nunca la volvería a hacer. Y ella dijo: no, tranquila, solo quiero que sepas que Cristo te ama. Y ella comenzó, él le tomó el teléfono, siguieron hablando, y ella comenzó a hablar con él, y él dijo: yo quiero ir a su iglesia. Eso no es natural. Ese Cristo que usted dice que en el nombre de Cristo eso tuvo que haber hecho en su vida una cosa muy grande. Pero usted venía a buscarme para perdonarme. Y él comenzó a buscar a la iglesia. Cuando yo los conocí, ya eran novios. Y es que se iban a casar. Y dije: ay, Dios mío. Y le dije a ella: Rosario, si estás seguro, después cuando pase tu encandilamiento, alguna cosa, vas a seguir cuando peleen ustedes, ¿no te va bien en la mente que él te mató a tu papá? No, pastor, ya el Señor me sanó mis heridas, nosotros ahora nos amamos, y ellos, los dos, fueron a contar el testimonio. A mí la verdad es que son cosas que solo Cristo puede hacer eso. Pero el más cruel que esa fue el general Van der Broek con la sudafricana. El general Van der Broek fue a África, mató al hijo. Era una pareja ya anciana, tenían un hijo, ya, y él fue y mató al hijo delante de ellos en el campo, por la cuestión de racial y todas esas cosas. Era el único hijo que tenía. Después regresó el general con sus soldados y sacó al esposo de esta anciana, de esta señora, y se lo sacó de la casa y fue allá a la orilla del río, puso una cantidad de madera, lo amarró al señor, lo puso sobre la madera y metió gasolina abajo con los soldados. Incendió, le metió fuego. Y el señor estaba allí recibiendo el fuego vivo. Y dice la africana que ella escuchó la última palabra que escuchó de su esposo, porque ella trataba de ir allá y los soldados la detenían, pero lo dejaban ahí para que ella estuviera bien. O sea, era torturador. Y entonces ella dice que escuchó la última palabra: mi padre, perdónanos, perdónanos. Y dice que se consumió, dejó de hablar ahí y ahí murió. Cuando pasaron 10 años, luego vinieron ¿cómo se llama? Derechos humanos. Y entonces trajeron al general Van der Broek a la corte. Y el señor de Derechos Humanos dijo al juez: señor juez, es necesario que la señora que fue afectada esté presente en el día del juicio y que ella se dé cuenta que se hizo justicia. Y mandaron a traer a la anciana. Ya estaba bastante anciana. Y ella estaba sentada al otro lado de la sala del juicio, y el señor Van der Broek estaba sentado al otro lado, y había sillas por allí. Y el juez estaba acá. Y cuando el señor de conciliación de paz y todas las cosas se levanta y le dice: señora, ¿qué pide usted para ese hombre? Ya después de conocer todas las atrocidades que cometió. Y entonces la señora se paró con dificultad
y se dirige hacia el juez y dice: señor juez, este hombre acabó con la felicidad de mi vida. Pero no solo acabó con la felicidad de mi vida, sino que acabó con mi vida. Mi único hijo, lo mató delante de la presencia de su papá y de esta servidora. 3 meses después regresó, tomó a mi esposo, lo sacó a la fuerza con sus soldados, lo llevó a la orilla de un río, y allí sobre madera, metió fuego y lo amarró y lo puso arriba, y él quemó a mi esposo vivo. Y la señora no aguantó y se puso a llorar. El juez estaba callado. Y entonces cuando ella termina de llorar, le dice al juez: ¿qué pide, señora, para este hombre? La señora hizo 3 pedidos, que yo no sé si fue con lenguaje humano o lenguaje divino. Porque de hecho, yo leyendo la historia, a mí se me conmovió y yo mismo quería salir de allá, venir a pegarle un coscorrón a ese. Pero la señora dice: señor juez, yo quiero que el señor Van der Broek me lleve al sitio donde quemó a mi esposo, porque olvidé, para yo recoger las cenizas y darle cristiana sepultura. Número 2, yo quiero que el señor Van der Broek vaya a mi casa. Yo quiero atenderlo como si nunca él me hubiera hecho mal, y que él vea lo que es el amor de Dios, para darle los últimos amores que me quedan. Algo así, pero no sé a qué se refería, porque lo que me imagino no puede ser. Y tercero, ¿por qué te reís? ¿Qué te imaginas tú? Tercero, dice ella: ayúdenme a pasar para donde el señor Van der Broek. Y vinieron el vigilante, 2, y la cogieron uno de un lado, otro lado, y la pasaron con dificultad. Y el señor Van der Broek se paró, el general, porque no sabía qué iba a hacer la señora, y le dice: general, mi esposo le dijo a usted las últimas palabras, dicen sus soldados, fue: Padre, perdónelos, porque no saben lo que hacen. Y él murió. Yo quiero tomar las últimas palabras de mi esposo y quiero repetírselas al oído. Le perdono, porque usted no supo lo que hizo. Y yo quiero darle un abrazo en el nombre de Dios y en nombre de mi esposo. Y la señora abrió los brazos y el general se desmayó. O sea, que quedó con los brazos así, se desmayó. Y la corte irrumpió en un solemne canto: sublime gracia del Señor. Esa historia está grabada, está escrita, y a mí me conmovió mucho. El perdón juega un papel importantísimo, pero como decía al rato, solo lo dan los valientes. Cuando un esposo es valiente, cuando una esposa es valiente, tiene el coraje, tiene la valentía, y cuando tiene de Dios esa unción, puede dar un perdón, incluso a quien no se lo merece, pero lo da, porque restaura su alma y restaura al caído. Kafar, o sea, quitarle su culpa. En un lugar en Colombia había una señora que estaba enferma, pero enferma. Tenía sarpullido en todo su cuerpo, fiebre altísima. Le llevaron médicos y nada, no encontraba nada. Y ella seguía así. Una vez fue el pastor a visitarla. No fui yo, fue un pastor a visitarla. Le digo: hermana, ¿usted qué tiene? Hablé con su médico, el médico dice que usted no tiene nada.
pero tiene ese sarpullido, tiene esa fiebre. Hermana, ¿usted qué tiene? Pastor, no sé. Y entonces el pastor comenzó a decirle, ¿será que usted tiene algún problema, alguna cosa que no haya confesado? Por favor, confiese. No, pastor, yo no tengo nada. ¿Te asegura, hermana? Yo vine para ungirla, pero no la puedo ungir hasta que usted no me diga qué hay en su vida. No, pastor, yo no tengo nada. Lo único que recuerdo es lo de mi hermana. ¿Qué pasó con su hermana? Pastor, mi papá, cuando murió, yo era menor de edad. Mi hermana, sí, ya tenía la edad, 18 años. Y entonces mi papá le dejó la herencia a ella, que ella firmara, pero para que ella partiera conmigo cuando yo tuviera la edad. Mi hermana no me ha dado ni un peso. Mira la casa. Cuando llueve, mira cómo cae el agua, inundado, para mi cama allí, el piso en barro. Y mi hermana vive en los mejores edificios, en zona de 5, de estrato 5, y ni siquiera se preocupa por nosotros cuando la plata es de mi papá y de mi mamá, y solo ella y yo quedamos. Yo no le puedo perdonar a ella eso. Dijo el pastor, hermana, eso es lo que usted le está dañando. Pastor, yo no lo puedo perdonar. Hermana, tiene que perdonarla, si no perdona, no le puedo volver a ungir. No, pastor. Ella, mire, y ella comenzó a llorar. Mire cómo está mi casa, mire, aquí usted tiene dónde sentarse, mire el techo cómo está cayéndose, mire todo. Aquí en la cama, mire la cama cómo está manchada, porque cuando llueve no tenemos para dónde correrla. Y ella gozándose de lo mejor. ¿Usted cree que es justo, pastor? Hermana, aunque no sea justo, usted debe perdonar. Llame a su hermana. No, pastor, yo no lo voy a llamar. Ok, deme el número. Y el mismo pastor marcó a la hermana. La hermana contestó. Le dije, espérese un momentito que le van a hablar. Y le pasó el teléfono. No, dígale que le perdono. No le voy a decir, dígale usted. Y le pasó el teléfono. Y la señora allí como pudo en la cama, que le dijo, hermanita, yo te perdono. Y la otra hermana ya, porque hace años no se hablaba, y ella también, y esta comenzó a llorar, y la hermana también comenzó a llorar, y el pastor dice que allí, él estaba allí, presenciando. Cuando ella dijo, hermanita, yo te perdono, comenzaron a llorar. Dice que el sarpullido que ella tenía en su piel comenzó a desaparecer de manera misteriosa. Había somatizado todo ese veneno en ella. Y los médicos no tuvieron que hacerle nada, ella se alentó después. Lo que no sé es que si la hermanita le dio plata después. Ojalá le hubiera dado plata. El perdón estuvo. Hermano, nosotros no podemos jugar con el perdón. Si el mismo Cristo en la cruz, rasgado sus manos, porque es que la crucifixión de Cristo no fue normal. A él no lo crucificaron estando así. Claudio Josefo dice que lo crucificaron fue extendido la cruz en el piso y ahí lo clavaron, y luego tuvieron que hacer un hueco grande a más de un metro para coger entre varios hombres, levantar la cruz y luego dejarla bajar, pero él está crucificado. Y dice que cuando bajaron la cruz bajó, y entonces el peso de él, las manos comenzaban como a rasgar un poco. La Virgen María por eso se desmayó cuando estaba ya metida en la cruz. Y en esta situación él dijo, Padre, perdónanos. Si él perdonó con las manos clavadas, con los pies clavados, con la sien traspasada por las espinas, ¿qué más duro proceso podemos pasar nosotros para no perdonar a nuestros semejantes? No arruine su relación por falta de perdón. No arruine su amistad por falta de perdón. No arruine su vida por falta de perdón. Dios sabe que la medicina está allí, en perdonar. Que Dios nos perdone a nosotros también, pero que nosotros podamos liberar ese perdón y poder ser libre de venenos que sin tomarlos nos mata. Que Dios nos bendiga.
Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a poder gozar de las maravillas del perdón. Amén. Vamos a colocarnos de pie para orar. Dios y Padre, hemos visto las maravillas del perdón medicinalmente, psicológicamente, psicoemocionalmente y espiritualmente. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón no abrigue rencor. Ayúdanos a sacar el veneno que no podemos nosotros sacar. E inyéctanos con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo para poder estar libre y poder otorgar el perdón y dejar libre a aquellos que nos han hecho daño. Déjanos ser como la flor, poder expeler fragancia sobre esos pies que nos aplastan y poder saber que estamos imitando a Jesús cuando perdonamos. Bendice a los esposos, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los familiares. Pero, Señor, danos esa valentía para poder perdonar aquello que no podemos nosotros lidiar con ello. Tu sangre nos limpie, tus manos nos fortalezcan y tus pisadas nos encaminen al ideal de Dios. Déjanos sentir la dulce fragancia y esa fragancia del perdón emanada del cielo por nuestras fallas, por nuestros pecados. Y estaremos listos para perdonar también a los que nos ofenden. Gracias, porque solo tú puedes hacer real ese espíritu de perdón. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Mañana, cómo formar matrimonios a pruebas de fuego. Familias a pruebas de fuego. ¿Ok? Bendiciones.